te comentaba cómo se está llevando en casa. Hoy nos acompaña la licenciada Leticia de la Yata para platicar sobre este asunto, cómo nos estamos llevando y cómo va a ser la nueva dinámica, tanto en la familia como en la sociedad. Licenciada, qué bueno que nos acompañes. Hola, pues qué gusto poder penetrar a los hogares de tantas personas que ahorita están en su casa. Fíjate que yo creo que son cosas muy complejas. Por un lado estamos viendo reacciones a nivel mundial en Europa, por ejemplo, en donde ves que la gente está dentro de sus hogares y lo que se ve al exterior es que a determinadas horas salen, aplauden, por ejemplo, a los médicos. Por otro lado, si el vecino supieron que fue su cumpleaños, le están cantando las mañanitas, están llevándole alguna música y dices, qué padre, ¿no? Hay una convivencia muy bonita. Pero también estamos viendo ya varios reportes del sector salud en el sentido que se está incrementando la violencia intrafamiliar, que la siguiente pandemia que vamos a tener va a ser precisamente la violencia intrafamiliar. Y yo quisiera mencionártelo porque cuando empezamos a hablar de coronavirus en México, el presidente siempre dijo, la fuerza mayor que tenemos es la familia mexicana. Y a mí me hizo mucho ruido cuando él habló de esto, aunque creo en nuestra familia mexicana, pero también a veces me pregunto, ¿sabrá el presidente cómo ha evolucionado esta familia mexicana en los últimos años? Porque nuestra familia mexicana tiene varios años en donde el índice de divorcio se ha incrementado terriblemente, donde las mujeres sostienen el 70% de los hogares, donde el índice de violencia intrafamiliar se reporta que de cada 10 mujeres, 7 reciben violencia, ¿no? Entonces, en este contexto de familia, la pregunta es, ¿cómo es esta nueva familia mexicana? ¿O de qué familia está hablando, no? Pues sí, para que ahorita que la familia se juntó, y yo a veces también me pregunto, ¿no? ¿Quién se juntaría? Porque en nuestro país, lamentablemente, tenemos hogares en donde papá tiene la casa grande, la mediana y la chiquita, ¿no? Entonces, pues no sé con quién se quedó ahorita sí, para hacer su cuarentena, ¿verdad? Entonces, sí dices, por un lado creemos en que nos ayudamos. Yo eso sí no lo dudo, como que todo el mundo se está preguntando, oye, te voy a hacer la compra, te mando una azuquita, un cafecito, pero por otro lado es, ¿cómo hemos convivido y qué clase de comunicación y qué clase de estructura tenemos? Oye, cuando uno forma familia, y me voy al noviazgo, todo lo damos por hecho. Yo creo que tú vas a realizar tal acción, se habla de mucho amor, y hablo en ese tenor, el decir yo doy por hecho lo que va a suceder. Yo creo que tú me vas a dedicar por lo menos de tu vida 8 horas al día, y dices, momento, nada más van a ser 2. Situación que no platicamos. Y lo llevo en ese contexto porque hoy que nos dijeron todos en cuarentena, nunca platicamos cuál va a ser la dinámica. No hubo reglas. Nunca se planteó de que va a haber horario de televisión, horario de comida, vamos a salir o no salir, o quién va a salir al exterior a traer los insumos. Nunca se platicó de esto. O sea, nunca dijimos, la dinámica va a ser en este sentido. Solamente nos arrinconamos, cerramos puertas, nadie salga, y fue como un ultimátum. Pero no hay esta convivencia, no hay esta plática previa. Lo damos por hecho. Y fíjate, en esa plática previa, yo creo que también en este contexto, hay familias que todo el mundo salía de casa. Los niños a la escuela, el papá a un trabajo, la mamá a otro. O bien familias en donde vivimos con los abuelos. Y los abuelos pues se hacen cargo de la casa. Y los hijos regresaban a casa pues hasta en la noche. Y resulta que ahorita estamos todos juntos. Y es horrible, ¿no? Porque pues el abuelito y la abuelita pues vivían en su casa y de repente llegamos a invadirles el contexto de su casa. Entonces, efectivamente, esto que dices no nos dio tiempo, porque es una realidad, el decir, oigan, ¿cómo vamos a convivir ahora que vamos a tener que estar juntos todo el tiempo, invadiendo espacios de quien simplemente, yo lo escucho de repente, a lo mejor hay la persona que cocinaba en la casa, que puede ser la abuelita, el abuelito, a lo mejor la mamá si estaba en casa y de repente llega el señor y como ahora ya no tiene mucho que hacer, ahora se le ocurre que va a hacer todos los guisos posibles, ¿no? Y entonces la señora
pues molesta porque ya le ensuciaron más ollas, ya están desperdiciando su comida o ya están, lo que se ha preocupado por juntar en estos días resulta que se lo están malgastando, ¿no? Entonces, yo creo que esto es interesante porque, y hablamos de una familia que puede estar conviviendo, pero también podemos hablar de una familia que la comunicación es pésima, que tenemos personas irritables, que tenemos personas depresivas o que tenemos personas violentas y que obviamente dentro de este confinamiento se van a agudizar muchísimas cosas. Claro, entramos en un conflicto. Yo creo que esto que acabas de comentar, de que no hay un respeto, no hay una disciplina, todo lo damos por entendido, porque también, por ejemplo, cuando yo veía familias, todos con el teléfono, nadie se hablaba, todos estaban muy ocupados, uno en la computadora, en la televisión o en este celular. Hoy dices, bueno, vamos a convivir, pero ¿qué vamos a convivir si nunca lo hemos hecho? ¿Cómo romper esta inercia que traíamos? Fíjate que yo en los últimos días con mis pacientes lo que les he estado pidiendo es, pues hay que hablar, hay que estructurar como reglas personales y reglas de grupo. En las reglas personales es qué es lo que yo voy a hacer si yo lo hacía fuera de casa y ahora lo voy a hacer dentro de la casa, ¿no? Ahorita estamos en México, por ejemplo, de vacaciones, pero bueno, los niños y las niñas tenían que estar en la escuela, ayudados por un adulto que no era el maestro o la maestra, sino la mamá. La mamá también se tuvo que preguntar si ella estaba solamente dedicada a eso o si ella estaba ejerciendo el famoso home office, ¿no?, que le llaman, o si teníamos, por ejemplo, una computadora y resulta que los adultos de la casa tenían que utilizar esa computadora. Entonces, sí, por un lado es, ¿cuál es el espacio que yo estaba haciendo afuera, que ahora regreso y lo voy a ubicar? Pero mi propio espacio. Por otro lado, hay los espacios, por ejemplo, de alimentación, de higiene. ¿Por qué? Porque en muchos hogares en México, la verdad es que ya es difícil decir desayunamos, comemos y cenamos juntos. Entonces, esto también sí requiere que ahorita volvamos a poner estos horarios, pues, de alimentación, porque no se vale que haya quien desayuna o coma a las 12, otro a las 5, otro, pues no, tenemos que reunirnos, ¿no? Por otro lado, el decir espacios de convivencia, en ese espacio de convivencia, ¿qué vamos a buscar? Porque en el espacio de convivencia, cada quien puede querer hacer algo diferente. Yo me imagino la abuelita que veía su telenovela y el muchacho que quiere estar viendo sus programas de heavy metal, ¿no? O hay muchas familias, por ejemplo, esto es algo curioso, se están haciendo rosarios, misas a través de internet, ¿no? Entonces, habrá quien diga, oigan, pues vamos a sentarnos todos a orar. No solamente lo está haciendo la Iglesia Católica, diferentes iglesias lo están haciendo. Y dices, pero a lo mejor no todos van a querer estar haciendo oración, ¿no? Entonces, en todo esto hay que ir buscando qué le vamos a respetar a cada quien, qué tendríamos que convivirlo y a lo mejor escoger qué vamos a convivir. Omar Gadi nos escribe y se pone en contacto con nosotros. Omar, gracias. Dice que ellos son 5. Y que cada uno tiene su función. Ese es orden, esa es organización. ¿Sí? Yo creo que lo platicaron, como familia. Cada uno sabe qué hacer. Y esto es bien interesante, porque además al tener cada quien la función, vamos a repartir incluso las funciones pues domésticas, ¿no? A quién le va a tocar el aseo de los lugares, la organización, a quién le va a tocar cocinar, a quién le va a tocar salir por los alimentos, por las medicinas. Pero sí te habla que seguramente es una familia que pudo establecer o ya llevaba un diálogo. Yo he dividido esta circunstancia en familias que tenían una comunicación buena y son capaces ahorita de sentarse y decir qué vamos a hacer todos juntos, como también reconocer que habían familias que la comunicación no ha sido la más adecuada y seguramente ahorita les está costando mucho trabajo. Yo aquí sí lo que les he pedido es, por favor, hagamos una tregua, porque vamos a tener que estar, como sea, conviviendo entre todos. Y si no tratamos de poner cada quien lo mejor de nosotros mismos, sin echarle la culpa al de enfrente, porque podemos decir, es que Juanito es tan latoso. No. Piensa cómo eres tú.
Y todos somos bastante complicados y difíciles. Claro. Escribe en qué eres muy complicado o de qué se queja tu familia que eres complicado o complicada. Y seguramente eso es lo que tendrás que estar mucho más alerta para no generar un colapso también dentro del hogar. No es lo mismo en los primeros días de confinamiento, porque sentimos que hay una gente externa y nos agrupamos. Sí. Porque no sabemos de qué se trata, tenemos mucho miedo, y entonces en esta convivencia decimos, unamos, cierra. Pero pasan los días y ya cambia una situación, como que decimos, pues no pasa nada. Y entonces otra vez regresas a ser el mismo sujeto, Sí. la misma reacción. Y esa es otra cosa que estás mencionando. Sí se están elevando los índices de ansiedad, por ejemplo, de estrés, no solamente por la parte de la enfermedad, sino por la parte económica, ¿no? Que está Claro. también generando mucha tensión y que de alguna manera te hace, fíjate, hay familias que te reportan, ya no vemos noticias, porque si vemos noticias estamos cayendo en una crisis de pánico tremenda. Y por un lado está bien, aunque por otro lado tampoco te puedes zafar de las circunstancias y no enterarte de qué es lo que está sucediendo. Pero si entonces ya no escuchan noticias, ¿qué vamos a hacer entre todos? Porque si hay familia con edades diferentes y queremos buscar hasta una película, pues no va a ser la misma película para todos. Entonces vamos a tener que repartir, unos ven películas y otros juegan dominó, para que podamos estar conviviendo. Y también va a depender mucho del espacio de las casas. Hablaba yo con algunas personas de la Ciudad de México y decían, con niños chiquitos en departamento, las criaturas están que quieren colgarse de una lámpara. A diferencia de gente que ya ha vivido solita, por ejemplo. Tiene su espacio y pues no está haciendo más que vivir su espacio. Fíjate, te voy a comentar algo que es curioso. Hay gentes que se han dedicado a ser youtubers, ¿no? O sea, muchachos que se la pasan encerrados en su casa todo el tiempo, manejando la computadora. Y le decía yo a algunos pacientes, oye, pues tú estás en tu ambiente, finalmente, no hablabas ya con nadie, te dedicabas a hacer todas las cosas de la computadora, pero además te regañaban en tu casa, ¿no? Porque te la pasas encerrado. Y ahora fíjate qué curioso. Están encerrados, no lo resienten y aumentaron sus seguidores y están dándole dinero a su familia. Fíjate. Sí, a través del YouTube es como se maneja todo esto. Sí. Y yo creo que es la adaptación creativa. Porque decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues hacer estos programas, ¿no? Invítame de lo que tú sabes. De esa creatividad que tú tienes. De eso, yo antes decía yo, ¿por qué tal vez a mí no me guste mucho el museo? Pero si conozco a una persona y dice, yo te voy a enseñar a visitar museos. Tal vez alguien no me había enseñado lo bonito que es visitar museos. Entonces me estás enseñando y adaptarme a una nueva vida. Y eso es un ejemplo. Pueden ser otras cosas más. A veces hay que tomar la iniciativa en decir, yo sí tengo algo que aportar. Este muchacho que tú comentas, dices, bueno, yo rompo con mis miedos, comienzo a ser más creativo y viene esa nueva adaptación. Yo creo que todos podemos generar. Y has dicho algo que es bien interesante, esta adaptación creativa. A lo mejor no vamos a empeñarnos en hacer o en ver lo que siempre realizábamos. Esto que hablas de los museos, que las páginas de los museos se han puesto abiertas al mundo, quizás puede ser una forma diferente. Y hoy nos metemos a un museo virtual de niños, otra vez de jóvenes, de la historia, y no vamos a hacer lo mismo. Yo creo que en este momento tiene que ser algo muy importante, y esto es hablar de flexibilidad del pensamiento, en tratar de hacer algo diferente. ¿Qué puede ser diferente? Pues empecemos por reacomodar los muebles de la casa. A lo mejor la sala va a pasar para el comedor no para la cocina, ¿verdad? Pero lo invertimos, cambiamos las recámaras, sin que esto genere un conflicto y un pleito, ¿eh? No quiero decir que si a lo mejor yo tengo en mi habitación todo, pues cambiarme ahorita la habitación de enfrente, pero podemos hacer algún tipo de movimiento con los muebles, podemos conseguir algunas latas de pintura económicas y podemos pintar una pared, dar algo distinto, vamos a condicionar nuestro ambiente muy diferente. Esto lo estamos sugiriendo, por ejemplo, para las personas que están haciendo el home office.
porque tienes que adaptar también tu lugar, porque si no las personas están sentadas muchas horas y si no se paran, si no tienen pues el intercambio con otros, también se me están estresando demasiado. Entonces, esta nueva adaptación es como romper las estructuras, que nos va a ayudar para ahora que nos tenemos que levantar económicamente, ahora qué vamos a inventar para generar un recurso. Pues gracias a Rocío Benavente, que también nos está escuchando y viendo. Muchísimas gracias, amiga. Y ella dice que bueno que se sigue aportando en este sentido. He escuchado en la parte de que, fíjate que ya me vi todas las series de tal canal, de tal plataforma, ya voy muy adelantado. Y le decía yo como consejo, no caigamos en una monotonía. Tendremos que hacer toda una organización de los tiempos y no decir, pues aquí estoy acostado viendo todas las series que no había visto, porque te vas a hartar, ¿eh? Tienes que cambiar la rutina, levantarte como si te fueras a trabajar, ponerte bien arreglado y decir, yo sigo para adelante, tengo una dinámica. No solamente estar en short, ¿verdad? O con los tenis, acostadote, o tomando, o comiendo, porque ya hay memes, ¿verdad? Que entraron delgaditos, ahora ya van a salir gordos. Entonces yo creo que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar confinados con esta falta de dinamismo, pero yo creo que es organización. Es organización de todos tus tiempos. O sea, tú eres un profesional, todos llevamos una responsabilidad y necesitamos romper esa inercia. No solamente es quedarse acostados, porque si no va a venir el hastío, la violencia, estás enojado contigo mismo, no has resuelto tus problemas, al no resolverlo, ahora la agarras contra mí. Yo creo que eso es importantísimo, el decir, organicemos y rompamos con rutinas. Fíjate, y eso también lo comentaba yo con algunos pacientes. ¿Qué te parece empezar a hacer tu autobiografía? A lo mejor a partir de la adolescencia, ya puedes empezar a escribir todo lo que ha sido tu vida. A lo mejor haya partes censuradas y esas a lo mejor después las quites de tu propia biografía. Pero también las puedes dejar para que sepan de ti las siguientes generaciones. El escribir es maravilloso porque saca uno todo lo que tiene dentro. Yo creo que el vivir conectados permanentemente a un aparato tampoco nos va a ayudar. Tenemos que aprovechar esta época como para regresar con nosotros mismos. Pero la verdad a la gente también le cuesta mucho trabajo contactarse consigo misma. Entonces lo puedes hacer escribiendo. Y en el escribir estás sacando muchas cosas que pueden ser desde escribir todos los días cómo me estoy sintiendo hoy. Porque también no podemos decir voy a estar feliz todos los días. Oye, estamos preocupados, estamos tensos. ¿Cómo estoy hoy? Escríbelo. Ya que lo escribiste, rómpelo. Porque finalmente no lo dejes que se acumule dentro de tu cuerpo. Se va a pegar a tus propias células. Rómpelo. Pero por otro lado también puedes en esta autorreflexión empezar a hacer tu vida de 0 a 5 años, 5 a 10, 10 a 15, personas importantes, positivas, negativas, los amigos, qué pasó cuando entré a la primaria, cuando entré a la adolescencia, quién me explicó mis cambios. Si vas tú escribiendo, al final de esta etapa podemos tener un mayor conocimiento de nosotros mismos y dejar de culpar al de enfrente de es que tú siempre me provocas esto, ¿no? Sino empezar a reconocer quién soy, qué hago y para qué estoy aquí. Ale Tatoa nos escribe también y ella nos comenta que ellos son 4 de familia, ellos desayunan, se la pasan juntos y que solamente papá o mamá sale a hacer compras y regresa. Dice que es una dinámica muy bonita. Ellos se van cuidando, son ya personas mayores también, pero que se van cuidando y se van activando en este sentido. Yo creo que esa es parte de una experiencia de una familia que nos convida de qué están realizando, ¿no? Y fíjate, en esto que dice, puede ser muy padre, yo lo que estaba observando también va a depender un poco también de la situación económica. Hay gente que a lo mejor dice, estoy ya jubilado, estoy aquí en mi casa, pues me aterra el coronavirus, pero finalmente no me preocupo por la economía.
a diferencia de un papá que a lo mejor es joven, está temeroso por su trabajo, pero que yo le invitaría a estas familias jóvenes, como por ejemplo empezar por decir en qué vamos a tener que empezar a economizar unos meses. A lo mejor dejamos encendida la luz mucho tiempo, a lo mejor la tele está demasiado prendida, sí, vamos a tener que apagarla y sentarnos a platicar, sentarnos a jugar otra cosa. Yo creo que es muy complejo, porque el mundo en la actualidad pues es enorme, ¿no? Pero si sociedades más grandes, estaba yo leyendo detalles bien interesantes de la India, por ejemplo, con 1.300 millones de habitantes. Entonces, nosotros finalmente pues somos 135 millones de habitantes. Entonces, sí reconocer que somos seres complejos, que cada quien va a tener que armar su propia estructura, escuchar, porque también eso es muy interesante, escuchemos qué hacen otros y sobre lo que hacen otros y nuestra propia estructura, a lo mejor todos a una lluvia de ideas, decir, ¿qué podemos de hacer ahora, estos que estamos aquí, con nuestra realidad? No todas las realidades también están siendo iguales. Claro, claro, efectivamente, todos tienen una economía diferente, una percepción de dinero diferente. Una dinámica, pues la verdad es que, ¿de qué familia estás hablando? Así como la gente que va al mercado, sin cubrebocas, por cierto, y va a hacer sus compras. Como otros que dicen, bueno, voy a utilizar mi cubrebocas, no sé cómo se está contaminando esto, no sé quién sea el que tiene ya el virus, pero es asintomático, y yo sí me pongo mi cubrebocas. Otros dicen, bueno, a través de las plataformas, a través de las tarjetas de crédito o de débito, yo hago mis compras y lo pido al súper. Y me lo traen a mi casa o paso nada más a recoger lo que yo he destinado para ello. O sea, hay una dinámica muy diferente, cada quien habla distinto. Hay muchos Méxicos, muchas situaciones, muchas familias. Entonces yo creo que tendrán que encontrar esa dinámica en lo particular para seguir creciendo. Sí, hay muchas dinámicas y también mucha información. Por ejemplo, esto que dices del cubrebocas, la Organización Mundial de la Salud entiendo que lo está sugiriendo. El día de hoy en México, el secretario de Salud aplaudía a los reporteros que estaban en la rueda de prensa del presidente que no usaban su cubrebocas, ¿no? Entonces, sí nos preocupó porque al ser información contradictoria, sí nos estamos encontrando a muchas personas que no están tomando las mínimas precauciones. Hoy recibíamos comentarios de personas que salieron a comprar todo el pescado para el día de hoy, el Viernes Santo, y habían en nuestro país pues muchos lugares con aglomeraciones y esto no nos conviene a nadie, ¿no? Entonces creo que hay que cuidar esta parte porque al haber información contradictoria también esto genera pues decir, no, pues si ya lo dijo fulano de tal. Y fíjate que a mí hay otra cosa que también me está llamando mucho la atención. Así como en varios países en Europa hemos visto que la gente sale y le aplaude a los médicos, en el caso de los nuestros que apenas se empiezan a meter en esto, y por cierto se están contagiando bastante, resulta que la gente los está agrediendo. A mí esto no me gusta, sobre todo retomando lo que ha dicho el presidente de esta familia mexicana. Dices, no puedo creer que si son los profesionales de la salud los que nos están cuidando, los que estaban bien desgastados, porque la verdad mucha gente se quejaba del médico del seguro, pero se atendía 30 consultas en no sé, 4 o 5 horas, pues estaba el pobre médico quemado. Y ahora se les agrede a las enfermeras, les están rociando con cloro. Yo sí pediría que seamos conscientes, que no nos veamos ignorantes como país. El decir, estos profesionales de la salud necesitan de todo nuestro apoyo, necesitan de que veamos la manera que se tenga el equipo adecuado para ellos, porque ¿cuántos hospitales que se están reconvirtiendo no cuentan ni con lo mínimo a nivel del sector salud, aunque nos digan otra cosa? Digo, todos hemos hecho uso de estos servicios y sabemos en las condiciones en las que estaban. Entonces, esto sí sería un llamado, al menos en nuestro país, México, el decir, no se valen las agresiones al sector salud cuando es el que va a estar en el primer frente de batalla. Sí, por cierto que 50 médicos son los infectados, ¿no? Sí. Ya hay unas cifras
Y que obviamente siempre hablamos de esos sistemas centinelas, de decir, ¿son los únicos o hay más? Y que ayer precisamente el subsecretario López Gatell, hablaba de esta cifra, ¿no? Si hablábamos de 3,100 y fracción 81, multiplícalo por 8. Entonces nos daban sumas de 26,600 aproximadamente. Pues esa es una realidad. O sea, yo creo que nosotros como pueblo mexicano sí necesitamos entrar en conciencia. No están bajando los pacientes en cuanto a contaminación, en cuanto a infección. Debemos de retomar, ¿verdad?, con mucha responsabilidad todo lo que se está escuchando, y en verdad yo creo que el cuidarnos es más que suficiente, porque no hay dinero en México que pueda alcanzar, ni en ningún país que pueda solventar los gastos cuando viene un colapso de todos los sistemas, como está ocurriendo, no solamente en México, a nivel mundial. Una cosa es lo que nos dice la autoridad y otra cosa es cuando tú tienes familiares en un hospital o médicos en un hospital y dicen la situación es terrible, porque no todo lo que está sucediendo se dice. Y no es cuestión de espantarlos, no, para nada, sino es decir, necesitamos hacer conciencia, cuidarnos, cubrebocas y no hacer caso propiamente de lo que dicen que vienen como remedios. Para una prueba de una vacuna tiene que pasar año y medio para ver si esa aplicación de medicamento, de sustancia, fue efectiva en un grupo. Vienen los metaanálisis para decir si es efectiva. Sabemos de que se han curado pacientes. Se está utilizando el plasma de los pacientes que ya se recuperaron para ver esa efectividad, pero tiene también que pasar tiempo, porque no solamente si alguien me dice esto es milagroso y te va a quitar la enfermedad, no es verdad. Entonces, sí hay que acudir a las fuentes profesionales de los que sí están diciendo la verdad. No todo es lo que se está comentando, y menos en las redes sociales. Sí, mira, yo me parece que el subsecretario de Salud ha vertido bastante información. Hoy fue bastante honesto en reconocer esos 20 y tantos mil casos. También quiero decirte que a nivel de la Secretaría de Educación Pública, desde que empezó todo esto, se empezó a bajar información. Yo creo que yo les pediría a los padres de familia, por ejemplo, a los que tienen hijos en todos los niveles, va a seguir llegando toda esta información, tiene un filtro científico adecuado, y digo, creo que también nos pasa, ¿no?, que de repente situaciones políticas, y como pasa en todos los países, ¿no?, el político no quiere perder sus votos, puede perderse de vista de muchas cosas, ¿no? Pero me parece que lo que está haciendo el subsecretario al bajar información, sí hay que cuidar. De repente checamos qué dijo el subsecretario, qué dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque son organismos que incluso me llamaba mucho la atención, ¿no? El director de la Organización Mundial de la Salud, pues hasta el presidente Trump ya los regañó, ¿no? Cuando él dijo que se estaba apoyando más a China que a Estados Unidos. Todo esto es igual y no caigamos en situaciones de politiquería, ¿no? Entonces, creo que si nos apegamos a fuentes de la Secretaría de Salud, a fuentes que en la Secretaría de Educación Pública nos están enviando, pero contactamos lo que está diciendo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o sectores de investigación médico que afortunadamente circulan, pero chequemos de dónde, ¿no? En las redes sociales, podemos ir armando, contrastando y más que nada, pues cuidándonos, ¿no? En casa, en dos sentidos, a nivel físico, a nivel emocional, y empezando a prever algunos planes de ataque económicos para también como sumar todo esto. Sí, pues tienes toda la razón. Yo creo que esta nueva dinámica y lo que va a venir en el futuro, que yo creo que después lo vamos a platicar, va a ser la nueva dinámica en familia, porque ya vamos a salir algún día, no todo es para siempre, vamos a salir y decir cuál es la nueva dinámica de esta familia que convivió tanto tiempo, y también en la nueva sociedad, porque ya no vamos a ser los mismos mexicanos, ni los seres humanos en el mundo. Va a haber una modificación y eso a mí me queda claro. Sí, y tenemos que readaptarnos. Así es. Licenciada Leticia de la Yeta, muchas gracias. Seguimos cuidándonos. Claro, su cubrebocas, por favor. Amigos, hasta la próxima.